Vale, no me quiero emocionar mucho, pero fijaros, acabo de romper esta cosa que tenía este hierro dentro y luego me he encontrado esto de aquí. Pues otro vídeo más de detección metálica. Los que seáis asiduos a mi canal seguro que reconocéis el puente este que tengo aquí a mis espaldas. Es donde me encontré la escopeta doble cañón y la bomba de la guerra civil unos meses atrás. La intención hoy es ponerme el traje de neopreno y meterme al agua a buscar con el imán pegado en palo y a ver si llego a los sitios donde no pude llegar con el imán atado a la cuerda, porque me queda muchísimo río por mirar y estoy seguro de que tiene que haber más cosas aquí. Para poneros un poco de contexto, la localidad en que estamos se llama Soto del Barco. Este nombre se le puso porque hasta el siglo XVII no existía el puente y la única forma para cruzar el río era una barcaza que te llevaba de una orilla a otra. Posteriormente se construyó el puente y durante la guerra civil fue volado, porque esto fue frente de la guerra civil durante casi un año. En este lado de aquí estaba el ejército sublevado y en aquel lado de allí el ejército republicano. Así que aquí tiene que haber más cosas de la guerra civil, casi seguro. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. El problema que tenemos ahora mismo es el siguiente, fijaros. Mirad lo alta que está la marea hoy. El problema de este río es que está justo en la desembocadura y cuando sube la marea del mar sube también el caudal del río. Y fijaros, es que no se ve ni el fondo. La marea está bajando ahora mismo, se supone que está bajando hasta las 9 de la noche. La verdad es que pensé que estaría un poco más baja. Normalmente cuando aquí la marea está baja puedes ver el fondo y yo creo que me cubriría por la cintura, pero es que ahora yo creo que esto cubre como 3 metros o algo así. Y no ese es el problema. Lo que tengo miedo es de las corrientes y los remolinos que se forman aquí, porque cuando entra el agua del mar, aquí se lía pardísima. Lo que voy a hacer es seguramente es ponerme el traje y mirar un poco primero por aquí, por el borde, hasta que baje la marea y me pueda meter un poco más adentro. A ver si hay suerte y aparece algo interesante. Mirad cómo está esto todo lleno de basura, Flipáis. Está súper contaminado esto, lleno de ropa, hay pilas, vasos. Mierda punta pala, chaval. Un teléfono. Ay, mi madre. Y este es antiguo, es de estos de baquelita. Fijaros, tengo aquí algo que parece interesante. Espera, voy a la orilla y lo saco, porque si no, tengo miedo de fastidiar la cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? TA 56 centímetros, 56 metros, 50 centímetros. Ni idea de qué es esto, tío. Ni idea. Y hay muelles y movidas ahí también. Voy apartando todas las movidas estas para aquí, para la orilla, y luego las recojo de la que salga del río. Si tenéis idea de qué puede ser esto, decírmelo. Pone OK Mebe o algo así, no sé. A saber, vamos a seguir. A ver, ¿qué es esto? Es como abrir un huevo Kinder esto, Nunca sabes lo que te vas a encontrar dentro. ¿Qué es esto? Un pedazo de tuerca, chaval. Tú mira la bola que formó para este pedacito de tuerca, Increíble. Si os fijáis, he cambiado la técnica. En vez de ir así dando golpecitos en el fondo, lo que hago ahora es ir arrastrando el imán, procurando poner la parte de abajo, que es la que mayor potencia de atracción tiene, lo más cerca del suelo. Y bueno, creo que está funcionando mejor, es más rápido y mirar todas las movidas que estoy atrapando. Lo que pasa es que eso, hay tantas cosas aquí que tengo que limpiar el imán cada poco. De momento no está saliendo nada interesante, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Aún me queda bastante tiempo, a ver si aparece algo.
Voy a intentar cruzar al otro lado. No sé si por aquí me cubrirá. No tengo ganas de nadar porque llevo baterías aquí dentro y no las tengo protegidas contra el agua. Tengo que levantar la bolsa con la boca. Pero por aquí no cubre. La putada es que luego me pille la marea subiendo cuando tenga que salir. ¡Hostia, los peces estos! ¡Madre mía, tío! Me da un vuelco el corazón, te lo juro, ¿eh? Parece la varilla de un paraguas o algo así. Hay un montón de mierda. Perdonadme, pero no lo puedo recoger todo. Es imposible. Esto es tarea para por lo menos 100 personas. Mirad, una mano humana ahí. Uf, que lo toqué así y sí que pensé que tenía mano. Está relleno de arena. Qué mal rollo, chaval. No es increíble cómo ha bajado el nivel del río, fijaros. Estoy en medio, tío. Y me cubre por aquí, por las pantorrillas, nada más. Acojona. Vamos a echar un vistazo todo por aquí, por en medio, antes de que suba la marea y me tenga que ir. Justo aquí debajo del puente hay este pedazo de metal enorme, fijaros. ¡Ah! Sigue por aquí, por aquí. Y aquí también creo que está, porque se me pega el imán. ¿Serán restos del antiguo puente esto? Fijaros, más pedazos aquí. Qué jartada. ¿No es increíble que esto antes estuviera cubierto por al menos 2 metros de agua? Fijaros en esta movida, chaval, si parece un desierto. Lo bueno es que ahora podemos ver todo el fondo a simple vista, casi ni necesitamos el imán. Aunque hay muchas cosas que están camufladas como de roca, las tengo que romper con una piedra para saber lo que hay dentro. Bueno, vamos a darle rápido antes de que suba la marea y nos lleve el río. Una bota con punta de acero, chaval. Neumático aquí, otros 2 ahí, otro ahí, otro. Qué desastre, chaval. Está entero, lleno de ruedas esto. A ver esto. ¿Sabéis lo que creo que es? De un cinturón de seguridad, chaval. Lo que engancha. Bueno, juraría, ¿eh? Ni idea. ¿Cómo acabaría esto aquí, macho? Vale, no me quiero emocionar mucho, pero fijaros, ¿eh? Acabo de romper esta cosa que tenía este hierro dentro y luego me he encontrado esto de aquí. Que flipar, ¿eh? Yo creo que es un cargador. Creo que es un cargador de pistola. Mirar. Y el de abajo creo que es un cargador de ametralladora. Estaban aquí pegados así. Estaban pegados los dos. Le di 2 golpes y salió este. ¡Flipa, chaval! Increíble. Seguro que es un cargador. Segurísimo. Vamos. Me juego la vida, tío. ¡Qué jartada, chaval! Vaya sobradón. Lo primero que encontramos que tiene seguro que ver con la guerra civil. Esto debe ser un cargador de ametralladora o algo así. Si descubro lo que es, os lo pongo por aquí. No lo quiero limpiar aquí a lo bestia con piedras, tío. Quiero limpiarlo bien en casa. Así que luego al final del vídeo os pongo cómo lo limpio o algo. Espectacular, tío. Menos mal, chaval, llevaba aquí dando vueltas como 2 o 3 horas y se me estaba acabando el tiempo, si os dais cuenta, ya casi no tengo luz. Flipa, tío, o sea, increíble, impresionante. Y yo os digo, estaban los dos pegados así juntos. Le metí así con esta piedra y se despegó este. Vi la parte de abajo y dije yo, buf, cargador fijo. No tiene balas, si os dais cuenta este debe ser el tope, pero este igual sí que tiene, ¿eh? No estoy seguro, ya te digo, no quiero limpiarlo aquí porque no la quiero cagar, ¿eh? Pero flipante, o sea, impresionante, colega. ¡Flipas! ¡Qué clavazo, tío! Te juro que es lo último que me esperaba encontrar hoy. Vamos a darle caña por aquí, a ver si de casualidad aparecen las armas. Si están los cargadores tampoco sería tan descabellado. Vamos a darle el tiempo que nos queda, a ver si hay suerte. Fijaros en este hueso, qué raro es. Nunca había visto uno con esta cosa aquí. ¡Qué movida, tío! ¿Sabéis decirme de qué animal es? De humano no, eso seguro. ¡Qué mal rollo, chaval! Bueno, a ver si pillamos algo más. Casi no puedo ver ya ni por dónde piso, voy a tener que ir saliendo. Voy a cambiarme de ropa, voy a casa, intento limpiar los cargadores y a ver si alguno de los dos contiene balas, que tengo la intriga, tío. Vamos para allá.
Pues es un nuevo día, al final ayer llegué tardísimo. Entre eso y que me olía el traje de neopreno a estanque, me olía agua estancada, asqueroso. Tuve que lavarlo y tal, y me dieron las 2 de la mañana. Y claro, a las 2 de la mañana no me voy a poner a dar martillazos, porque mirad, fijaros cómo está esto. Daros cuenta de todo lo que tiene incrustado esto, si tiene hasta algas. Este está un poco mejor, porque estaba aquí pegado, así. Cuando le metí un kit así con una piedra en el río se despegó, y esta parte, fijaros, está más o menos bien. El plan es darle con este martillo que le he tomado prestado a mi padre, despacito, y a ver si le podemos quitar la costra. He preparado aquel fregadero con este papel para no fastidiarlo. Y bueno, a ver cómo quedan. Bueno, se quita bastante bien, ¿eh? Huele fatal. Me recuerda al olor que se me quedó en el traje de neopreno. Fijaros toda la mierda que ha salido de los dos cargadores, ¿eh? Los tengo aquí ya más o menos limpios. Este está peor de lo que me esperaba. Está todo por aquí descompuesto, se está separando la parte de abajo. Tengo que tener cuidado ahora al terminar de limpiarlo. Y este, bueno, este está más o menos bien. Voy a darles ahora con este cepillo de acero, a ver si consigo que queden un poco mejor, pero de momento a mí me gusta bastante el resultado, ¿eh? Mola. Pues así han quedado, la verdad es que estoy muy contento. Pensé que iban a estar muchísimo peor tras 70 años debajo del agua. Los únicos daños así significativos son del cargador este pequeño, que me imagino que sea de pistola, que sí que está bastante podrido por este lado de aquí, pero el de ametralladora está casi impecable. Un poco pocho aquí, lo único, pero fijaros, se ven todos los detalles, ¿eh? Bueno, pues me he venido hasta el Museo del Cuetu, que es el museo con la mayor colección de armas de la Guerra Civil. Voy a hacer la donación de los cargadores que nos encontramos el otro día en el río. Y bueno, nos va a explicar aquí Pachu qué son exactamente, porque ya os digo que yo creo que es de un naranjero, pero no estoy del todo seguro. Hombre, parece de una pistola estándar, de oficial o suboficial. Tiene toda la pinta. Podemos ir a comparar a ver si coincide con las armas que tengamos, ¿no? Sí, porque un naranjero sí que tenéis aquí, que me suena la otra vez que estuve, ¿no? Sí, lo vamos a traer ahora y comparamos. Se parece mucho, si no es el mismo cargador, pues podría ser muy semejante, ¿no? Ah, y la pistola, ¿también tenéis una parecida? Podría ser, bueno... Uy, es un poco más pequeño, ¿no? Es un poco más pequeño, pero bueno, ves que es de la misma factura, es muy próximo, vamos. ¿Y esta qué pistola es? Es una Singer 765, es. Nos acabamos de dar cuenta que se queda un poco corto este. Es bastante más largo el del naranjero. Igual este era un cargador de menos capacidad o de otra ametralladora. ¿Puedo coger el arma un poco? Claro, sí. Hostia, pesa, ¿eh? ¿Y esta era automática? Sí, eso podía disparar en ráfaga y podría disparar, bueno, tiro a tiro, en semiautomático. El hecho de que lo encontraras junto, que podría ser un tema de un motorista, un enlace a caballo o algún oficial en esas funciones, ¿no? Que no es común que un soldado lleve una pistola y una ametralladora, entonces. Es más raro, no, bueno, es un subfusil y una pistola, que es material asociado a oficialidad, un suboficial también. Y muchas veces era armamentos que llevaba enlaces, o sea, lo que es un correo, o bien también, pues, milicianas, ¿no? Que aparecen muchas fotos de milicianas, sobre todo los primeros meses, con este tipo de armas, ¿no? No sé si os suena esto, ¿eh? ¿Te puedes creer que me encontré uno de estos en el río también? No. Con los cargadores, el mismo... Sí, bueno, o sea, es un auricular de baquelita, que puede ser... No sé si será de uno de estos o de un teléfono normal como este, también puede ser. Sí, pues, si estaba cerca del otro... Mira, se va a quedar aquí el casco y los dos cargadores. Me voy a hacer... Toda esta estantería creo que sea para mí ya. Al casco sí que le disteis una capa de aceite o algo, ¿eh? Sí, está consolidado, está más oscuro. Está protegido del óxido. Ah, guay. Bueno, pues nada, Virgilio, muchísimas gracias por tu donativo y quedará aquí expuesto junto con los otros donativos que tenemos. Muchas gracias, tú. Gracias a ti por enseñarme todo el museo. La verdad es que es acojonante. Cada vez que vengo hay más movidas, tío. Bueno, pues ahí se van a quedar los cargadores en el Museo del Cuetu. Fijaros qué día asturiano típico más guapo tenemos hoy, ¿eh? Lleva 3 días lloviendo sin parar, chaval. Están mucho mejor los cargadores ahí que en mi casa, que los va a poder disfrutar mucho más gente. Como siempre os digo, os recomiendo muchísimo la visita al Museo del Cuetu, es una visita súper interesante y didáctica. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.